Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La iglesia de San Nicolás, una obra del siglo XII, es el corazón del barrio del mismo nombre, San Nicolás, un barrio intramuros de Segovia, pero en una parte donde no solamente había una fuerte pendiente hacia la muralla, hacia la puerta de San Cebrián, la más antigua de esa muralla, sino que además no tuvo un urbanismo muy destacado durante buena parte de su historia, siendo un barrio bastante humilde hasta el punto de que esta parroquia terminaría por desaparecer a finales del siglo XIX, como la vecina parroquia de San Quirce, que también fue desacralizada en esa segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, este barrio de San Nicolás ha ido sufriendo una serie de reformas urbanas en las últimas décadas de factura realmente variopinta, que es lo que vamos a tener ocasión de ver hoy. Como acabamos de indicar, el ingreso al barrio de San Nicolás se realizaba por la puerta de San Cebrián, la más antigua conservada de las murallas de Segovia, una puerta que comunicaba la ciudad intramuros con el sector exterior donde se ubicaba el convento de Santo Domingo del Real, hoy sede de la Universidad IE, y de allí se podía llegar hasta el barrio de San Lorenzo. Esto quiere decir que, de partida, esta puerta podría haber sido un buen lugar para acceder a la ciudad y, por tanto, ese barrio intramuros de San Nicolás podría haberse desarrollado de una forma interesante, puesto que no serían pocos los habitantes de este sector exterior que podían acceder a Segovia utilizando esta puerta de San Cebrián. Sin embargo, el principal inconveniente de este sector es que una vez superada la línea de murallas, una línea de murallas que en gran medida se había construido durante ese siglo XII siguiendo aproximadamente la misma curva de nivel, pues superada esa puerta de San Cebrián, al acceder a la parte intramuros de Segovia, lo que se encontraban los vecinos era un sector con una fortísima pendiente, frente a otros sectores amurallados donde al interior del muro lo que había eran mesetas más o menos planas. Esa fuerte pendiente es la que va a marcar el carácter de San Nicolás, dado que va a impedir una construcción amable, sencilla, donde fuera cómodo poder vivir, y de ahí que durante buena parte de la historia de este barrio haya estado escasamente poblado, con una densidad de habitación realmente muy baja, que, como decíamos al principio, llegó a provocar la desaparición de la propia parroquia de San Nicolás. Es más, si observamos la disposición del caserío actual, nos damos cuenta cómo hay una suerte de gran escalón entre la propia puerta de San Cebrián y donde tenemos la mayor parte de las construcciones, básicamente alineadas en esas calles continuas de San Nicolás y San Quirce, de modo que incluso hoy la presencia de esa fortísima pendiente ha marcado el entramado urbano de este sector, hasta el punto de que la mayor parte de la cuesta sencillamente se ha ajardinado, haciendo que las construcciones se asomen hacia esa pendiente, pero sin llegar realmente a ocuparla, o al menos eso es lo que van a hacer la mayor parte de las construcciones que vamos a ir recorriendo de este barrio de San Nicolás, porque sí hubo alguna propuesta atrevida, que vamos a ver a continuación, que sí se lanzó a ocupar de una forma un tanto agresiva toda esa pendiente que descendía hacia la muralla. Porque insistamos de nuevo en esta idea, la iglesia de San Nicolás se había construido al borde de ese escalón a partir del cual comenzaba la fortísima pendiente que descendía hacia la muralla. En esa cuesta tan compleja habría sido difícil realmente construir y podemos preguntarnos por qué se decidió crear una parroquia en ese sector. Es cierto que con el paso del tiempo se convirtió en simple feligresía de la cercana parroquia de la Santísima Trinidad, porque es muy probable que ya desde el siglo XII los segovianos entendieron que este sector iba a ser difícilmente habitable. Pues bien, es aquí donde en 1962 se puso en marcha la construcción de una cooperativa de viviendas obreras, la Cooperativa de Viviendas Obreras de Pío XII, para la construcción de estas 114 pisos, conocida como el Taray, obra de Joaquín Aracil. Una cooperativa construida a partir de una serie de bloques masivos
un tanto agresivos con el paisaje que le rodea y que sencillamente se dedicó a ir descendiendo bloque a bloque por esa fuerte pendiente y aprovechar la propia pendiente para poder levantar una cantidad notable de pisos. Hemos de pensar que desde la parte inferior del Taray hasta la parte superior podemos llegar a encontrar hasta 7-8 niveles, lo que supera con mucho las alturas tradicionales de las casas segovianas. Bien es cierto que visto desde el sector intramuros, desde la parte entre comillas más turística de Segovia, el Taray pasa desapercibido porque desde esas calles turísticas no va a levantar más de 2 o 3 niveles, es decir, las alturas propias del resto del centro histórico. Y desde el sector exterior, desde el sector extramuros, no hay muchos que levanten la mirada hacia ese perfil, si bien es cierto que cuando lo hacen se encuentran con esta gigantesca mole residencial construida, como digo, en los años 60. Una construcción residencial con unas ideas muy enfocadas en los criterios de Le Corbusier, de pasillos que habían de convertirse en auténticas calles interiores, si bien es cierto que una de las dificultades que presenta el Taray es que no se puede recorrer ese interior, ya se ha quedado para el uso particular de sus vecinos. Podemos considerar que es una forma de mantener el orden y la seguridad dentro de este gigantesco bloque de viviendas. Pero vamos a ver a continuación otra solución urbanística cercana a San Nicolás que sí fue capaz de convertirse en un elemento vertebrador de ese sector de la ciudad y no en ese bloque agresivo que termina por quedar aislado del conjunto de Segovia y con una apariencia externa no muy acorde con una ciudad histórica como Segovia. Ese otro conjunto de residencias que estábamos indicando que sí ha sabido integrarse en el entramado urbano es el llamado Corralillo de San Nicolás, donde las calles interiores son auténticas calles, no solamente para que los vecinos puedan acceder con sus vehículos hacia los distintos aparcamientos, sino que además se ha abierto la manzana para poder acceder desde la propia calle San Nicolás hacia la plaza de la iglesia y por detrás de esta. De modo que, aunque sea de una forma reducida, sí se ha creado un espacio urbano no solo para el uso necesario de los vecinos del Corralillo, sino para aquellos que quisieran pasear por el lugar. Es más, el hecho de haber incluso establecido algunos pasajes cubiertos rápidamente lo puede poner en relación con otros sectores de Segovia donde existe esa misma solución de los pasajes cubiertos, no como en el caso del Corralillo de San Nicolás de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, sino ya de los siglos XVI o XVII, de modo que hay una comprensión de las formas urbanas segovianas en este Corralillo de San Nicolás que no se estaba dando en el Taray. Sí es cierto, a pesar de todo, que los arquitectos que desarrollan el Corralillo de San Nicolás tratan de mostrar esa impronta de la modernidad del mundo contemporáneo, de modo que no hay ninguna duda, aunque tengamos la misma forma urbana del resto del centro histórico, que estamos ante construcciones contemporáneas. Y eso que en la fachada que el Corralillo ofrece hacia la iglesia de San Nicolás se ha hecho una intervención muy sencilla, donde se trata de dotarle de una imagen más histórica que lo que vemos al interior del Corralillo. Una intervención que nos puede parecer más o menos atractiva, pero que sin duda trata de respetar el entorno donde se ubica. Y esto ya nos llevaría al conjunto dentro del barrio de San Nicolás que consideramos que ha sido capaz de comprender mejor la ubicación urbana donde se estaba realizando. En la calle San Nicolás, que pasa frente a la propia iglesia, tenemos un conjunto de bloques de los años 80, donde de nuevo estamos ante una arquitectura no tan agresiva como el Taray, pero donde indudablemente los rasgos de modernidad están presentes, en las soluciones tanto volumétricas como todo el acondicionamiento de ventanería y accesos, pero es por debajo de la iglesia de San Nicolás, donde indudablemente se ha logrado la mejor solución urbana, insisto, para este conjunto. Dado que estaban a la sombra de una iglesia del siglo XII, con las reformas posteriores del atrio del siglo XVI, lo que han hecho ha sido recuperar las casas históricas, en algunos casos de la Edad Moderna y en algunos casos probablemente ya del siglo XIX, que existían en esta parte posterior, cuando ya comenzaba la pendiente, cuando ya se descendía hacia la muralla. Las han restaurado, y las han restaurado quizás el hecho de volarse los enfoscados que cubrían las paredes sea el detalle menos acertado en esa restauración, el empeño por ofrecer el ladrillo visto, pero una vez
recuperadas esas fachadas, y aquí me podrán acusar de ser un defensor del fachadismo, en efecto lo soy, el espacio urbano es el que se configura entre las fachadas, no es espacio urbano lo que queda al otro lado de las fachadas, ahí estamos hablando de otro tipo de arquitectura. Pues bien, una vez recuperadas las fachadas, lo que se han hecho en la mayor parte de las viviendas de este sector ha sido completarlas con estructuras nuevas que han permitido hacer aumentar la edificabilidad del conjunto, modernizarlo, pero insisto, sin alterar la fisonomía urbana que se podía esperar de un entorno como el barrio de San Nicolás. No es la única solución contemporánea que ha buscado esa corrección con el entorno que encontramos en el barrio de San Nicolás. Justo frente al Taray tenemos una serie de viviendas adosadas que han buscado ese juego de volúmenes y acabados históricos que no han quedado de una forma tan acertada como las que quedan por detrás de la iglesia de San Nicolás. Pero al final lo interesante de este pequeño paseo por este barrio tan poco transitado de Segovia es que tenemos un repertorio en la evolución de la comprensión por parte de los arquitectos de los entramados urbanos, donde afortunadamente parece que estos arquitectos van entendiendo cada vez más la necesidad del respeto al sedimento histórico del lugar.